Señor por esta oportunidad y os invito a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este es un versículo bastante claro. Este versículo dice: cuidado, debemos de vivir redimiendo, aprovechando el tiempo, porque los tiempos son malos. Vamos a orar al Señor y poner este tiempo en sus manos y para su gloria. Señor, nos dirigimos a ti en oración, agradecidos por el privilegio de estar congregados en esta mañana. Queremos, Señor, ser expuestos a tu palabra, a la verdad de la Escritura, ser exhortados, confrontados, animados, llevados a examen, Señor, y pedimos que tú obres, Señor, por medio de tu palabra, en el poder del Espíritu, en cada vida, en cada familia, en esta iglesia, Señor, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, haciéndonos semejantes a Él, y todo ello para tu gloria. Guíanos en este tiempo, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. 31 de diciembre de 2023. Es el último día del año y sin duda este es el momento donde podemos pararnos y evaluar, en primer lugar, si hemos logrado aquello que establecimos hace 366 días como nuestras prioridades, nuestras metas para el presente año. Pero también, en segundo lugar, es el momento en el que podemos evaluar cuáles son las prioridades que quisiéramos lograr para el año que se inicia. Y entre las prioridades o las metas más frecuentes, lo que escuchamos es bajar de peso, hacer ejercicio, o incluso en el contexto cristiano, orar más o leer más la Biblia. Y la verdad es que todas estas cosas pueden ser importantes, pero debemos de recordar que por encima de todo ello, el crecimiento espiritual y la obediencia al Señor debe ser la máxima prioridad en la vida de los creyentes, porque eso es lo que controla el resto de nuestras vidas. Así que a medida que buscamos agradar a Dios, vamos a establecer prioridades bíblicas que deben regir o marcar nuestro estilo de vida. Por ello he titulado este sermón Estableciendo prioridades bíblicas. Y es que cuando planificamos nuestras prioridades para el nuevo año, o para una nueva etapa, o para la educación de nuestros hijos, o para cómo voy a trabajar en mi día a día, debemos asegurarnos de que todo emana de los principios bíblicos y no de nuestras propias preferencias culturales o tendencias y gustos personales. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? Bueno, esto va a ocurrir cuando hacemos lo que Colosenses 3:2 nos enseña: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra mente, todo nuestro ser, debe enfocarse en lo que Dios quiere, en su voluntad, en lo que a Él le agrada, para que las distracciones de esta vida, que son muchas y muy atrayentes, no nos desenfoquen de lo que realmente tiene valor y valor eterno. Para los cristianos, todas las decisiones, por pequeñas que sean o por terrenales que creamos que son, tienen aspectos espirituales. Aún aquellas que no parecen espirituales para el cristiano son decisiones que se deben de tomar en el contexto, en la esfera de lo espiritual. Por eso, 1 de Timoteo, capítulo 4, los versículos 7 y 8, nos enseña la diferencia que hay entre elegir lo bueno y lo mejor. Ve ahí por un momento, 1 de Timoteo, capítulo 4. Está Pablo enseñando al joven Timoteo y le dice ahí, en el versículo 7, al final: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Este pasaje
no está diciendo que el ejercicio físico sea malo, sino que en cada decisión debemos de escoger lo mejor. Elegir lo bueno y no lo mejor no nos aprovecha tanto como elegir lo que Dios quiere. Por ejemplo, debemos de poner la proporción correcta en el tiempo que invertimos cada área. Si mi costumbre es hacer 1 hora diaria de ejercicio físico, o 1 hora diaria de escuchar música, o 1 hora diaria de jugar con el móvil, o de estar en la red social X, o en la red social Instagram, mientras que el tiempo que me sobra para estudiar la palabra de Dios solamente es media hora, 3 veces a la semana, entonces hay un desequilibrio que puede demostrar que valoramos más determinadas cosas que mi relación con el Señor. Y esto, obviamente, es pecado, porque no agrada a Dios. Si somos cristianos, si decimos que somos cristianos, Cristo es quien debe de definir nuestras vidas. Y para hacer eso necesitamos tener una relación estrecha con Él. Que Cristo, su reino, la palabra de Dios, sean nuestras prioridades, la línea que defina nuestro caminar diario. Ahora, desafortunadamente, muchas veces estamos buscando algún tiempecito que nos sobra para entonces añadirlo a nuestra agenda y decir, bueno, en este puntito puedo meter un tiempo con el Señor en mi agenda. Cuando no sabemos que Dios es el que hace nuestra agenda, que Él nos enseña cuándo y cómo podemos hacer todo. Nos cuesta dedicar un tiempo a aquel que nos sostiene respirando cada momento. Ahora, si Cristo se convierte en nuestra motivación de vivir, no importa lo que hacemos, lo vamos a hacer para Él. Él se va a convertir en nuestra motivación. Sus prioridades serán nuestras metas. La forma en que lo hacemos será según la palabra de Dios y Cristo, y agradarle a Él y hacer su voluntad será nuestro objetivo. Esto es aprovechar el tiempo. Eso es redimir el tiempo. Y esto va a ocurrir cuando no importa si comamos o bebamos o hacemos cualquier otra cosa, como dice 1 Corintios 10:31, lo hacemos para la gloria de Dios. En esta mañana y de forma breve, me gustaría que meditáramos en 3 prioridades bíblicas que marcan nuestro estilo de vida. 3 prioridades bíblicas que marcan nuestro estilo de vida. La primera de ellas que veremos será la integridad espiritual y disciplina personal. Integridad espiritual y disciplina personal. La segunda de ellas, un hogar que agrada a Dios. Un hogar que agrada a Dios. Y la tercera, nuestro servicio en la iglesia local. Podríamos hablar de otras, podríamos hablar de las relaciones con otras personas en medio del mundo, podríamos hablar de cómo afrontar el trabajo, de cómo llevar a cabo la toma de decisiones, pero sin duda estas 3 que he mencionado son claves y probablemente de forma directa o indirecta afectan a todas las demás. Así que vamos por la primera: integridad espiritual y disciplina personal. Hoy en día la palabra integridad está infravalorada. Casi es un imposible. Esto quiere decir que encontrar a alguien íntegro es muy difícil de encontrar o de ver. De hecho, ser íntegros, desgraciadamente, es también uno de los principios cristianos que menos se respetan. Si lo pensamos bien, de alguna u otra forma, seguro que en algún momento hemos estado al límite o incluso lo hemos hecho, el ser menos íntegros en algún acuerdo, en algún negocio, en algún pago de impuestos, en algún trato con mi esposa, con mis hijos, cualquier situación sobrevenida. A veces nuestra integridad se ha puesto en jaque. Ahora, ¿qué es ser espiritualmente íntegro? Bueno, no es otra cosa que igualar nuestra práctica con nuestra posición en Cristo. Igualar nuestra práctica con nuestra posición en Cristo. Es decir, si somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios, buscando agradarle a Él en todo. Hay un ejemplo muy claro en la carta que Pablo le escribe a los Efesios y donde estaremos dedicando cierto tiempo esta mañana, donde hay un contraste claro en el capítulo 4. Sabéis que Efesios, los 3 primeros capítulos, nos está hablando de nuestra posición en Cristo, de nuestra situación en Cristo, de nuestra salvación. Y del capítulo 4 al 6,
pasa a tener un énfasis totalmente práctico. Si estos sois en Cristo, capítulo 1 al 3, ahora los capítulos 4 al 6, así es como debéis de vivir. Y fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es integridad espiritual. Esto es vivir nuestras vidas como lo que realmente decimos que somos. Ahora, la realidad es que ser íntegros, vivir vidas de integridad espiritual, es imposible si no partimos de una disciplina personal. Y esto es imposible a menos que haya un deseo propio en nosotros y el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida de tal manera que día a día busquemos la integridad espiritual. Y es por ello que la primera prioridad bíblica que marca nuestro estilo de vida es la integridad espiritual y la disciplina personal. Pablo le llama a Timoteo a ejercitarse para la piedad, lo hemos leído hace un momento. Y en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual no es algo místico, no es algo sentimental, no es algo devocional, no es algo psicológico, sino que, lejos de ser el resultado de una fórmula ingeniosa, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la maquinaria divina moldeando nuestra vida a medida que somos expuestos a la palabra de Dios, nos dejamos moldear y buscamos agradarle en todo. Ahora bien, si no estás en Cristo, si no tienes una relación personal con Él, nada de esto tiene ningún sentido. Si no estás en Cristo, tu situación es infinitamente más grave. Es tremendamente trágica. Si no tienes a Cristo, si no has confesado tu pecado y acudido a Él, entonces lo que te espera es el lago de fuego. Es la condenación eterna. Es toda una eternidad en el infierno como justo final por el pecado. Por ello, lo más urgente, lo más necesario, es que en primer lugar te reconcilies con Dios por medio de Cristo. Que confieses arrepentido tu pecado y que le reconozcas como Señor y Salvador. Pero si estás en Cristo, entonces aquí hay un margen enorme de mejora. Porque como creyentes, nuestra posición en Cristo es perfecta. Recuerda, Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Segunda de Pedro 1:3 dice que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Verdaderamente no se puede pedir nada más. Entonces ahora, si tenemos todo en Cristo, nuestro llamado es a progresar en nuestra vida diaria, de una forma que corresponda con nuestra posición exaltada en Cristo. El darle gloria a Dios está directamente relacionado con nuestro crecimiento espiritual. Es esencial que comprendamos lo que significa glorificarlo, vivir vidas que le honren. Así que en primer lugar, para este 2024, una prioridad en nuestra vida debe ser la integridad espiritual y la disciplina personal. Integridad espiritual y disciplina personal. Veamos la segunda. Un hogar que agrada a Dios. Un hogar que agrada a Dios. Y los capítulos 5 y 6 de Efesios son una porción bíblica clave que trata con la relación clave del hogar. Y el primer ánimo para este año es que podamos leer en el Nuevo Testamento estos versículos y meditar en lo que el Señor nos enseña acerca de lo que es un hogar cristiano.
Un hogar cristiano no es un hogar en el que dos personas van los domingos a la iglesia con sus hijos y el resto de la semana no sucede nada. Un hogar cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, es un hogar que busca exaltar y honrar el nombre del Señor cada día de sus vidas. Y el estudio de Efesios capítulo 5 y capítulo 6 nos enseña acerca de 5 áreas del hogar: la familia, el esposo, la esposa, los hijos y los padres. No hay margen donde el Señor no nos enseñe cómo debemos de obrar y cómo debemos de proceder. Todo está escrito, definido en la palabra de Dios. John MacArthur dijo, y cito: a medida que la sociedad continúa sus intentos enloquecidos de eliminar la familia, razón por la cual nuestra cultura se deshace cada vez más, hoy día es más importante que nunca que los cristianos comprendan lo que la Biblia enseña sobre la familia y lo pongan en práctica en sus hogares. Es muy posible que el ejemplo que demos delante del mundo a través de hogares fuertes y familias sanas, a la larga sea una de las pruebas más poderosas, atractivas y vivas de que cuando la Biblia habla, lo hace con la autoridad del Dios que nos creó y cuyo diseño para la familia es perfecto. Fin de la cita. Y solo de forma breve, veamos algunos aspectos de la familia que agrada a Dios, del hogar que agrada a Dios, y que son aspectos que debemos de examinar en nuestra vida y llevarlos a la práctica. Comencemos con las prioridades para las esposas, para nuestras esposas, para las mujeres, y leamos para tener una visión general Efesios capítulo 5, ahí los versículos del 21 al 31. Efesios capítulo 5, los versículos del 21 al 31. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Seguimos hasta el 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que estamos hablando en este caso de las prioridades de forma breve para la esposa. Y también podríamos leer ahí en 1 Corintios 11, en Proverbios 31 y en algunas otras referencias más. Ahora, algunas ideas o principios que extraemos de la palabra de Dios para sus esposas y que hacen que la familia honre al Señor son estas. En primer lugar, las esposas deben amar a sus maridos. Las esposas deben amar a sus maridos. Y además de esto, las esposas deben amar a sus hijos. Es un amor sacrificado, un amor abnegado, un amor que honra al Señor. En tercer lugar, las esposas deben ser sensatas. Esto quiere decir que lleven vidas piadosas conforme a la voluntad del Señor y que honren la palabra de Dios en su vida. En cuarto lugar, las esposas deben ser puras. Esa palabra pura se refiere a la pureza moral, específicamente en el contexto a la pureza sexual, a la fidelidad marital. Esposas que amen a sus maridos y a sus hijas, que sean sensatas, que sean puras. Las esposas deben ser además
cuidadosas del hogar. La casa es el territorio especial de la esposa. Siempre debe tener una alta prioridad. Es en la iglesia, es en la casa donde la esposa está capacitada para ofrecer el suficiente ánimo, el suficiente apoyo a su marido, atender a sus hijos y capacitarse bíblicamente ella misma. El hogar es la responsabilidad y el área de influencia más importante de la mujer. Además, las esposas deben de ser bondadosas, es decir, gentiles, consideradas, amables, afables, simpáticas, aun con aquellos que no lo merecen y que incluso son ásperas o ásperos con ellas. Y otro principio que se extrae de este texto es que las esposas deben ser sumisas o estar en una posición de sometimiento a sus propios maridos. Dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor. El esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Por ello, la esposa debe estar en una posición sometida a la autoridad, al liderazgo amoroso y bíblico de su marido. Así que estos son principios bíblicos para la esposa cristiana que quiere un hogar que agrade a Dios. Veamos ahora algunos principios para los maridos, para los esposos. Y solamente un repaso rápido de nuevo a Efesios capítulo 5, desde el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, fíjate. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que principios para el esposo. El esposo debe amar a su esposa. Y este amor específicamente queda definido en estos versículos como un amor sin reservas, sin egoísmo, un amor sacrificado. Y el ejemplo es claro, como el de Cristo para la iglesia. Y queridos hermanos, Cristo dio todo, absolutamente todo lo que tenía, incluida su propia vida, por el bien de su iglesia. Esta es la definición, este es el ejemplo del tipo de amor sacrificado que un esposo debe de tener para su esposa. Además dice el versículo 28 que amemos como a nuestros propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. Tremendo, esto es un ejemplo tremendo. Ahí dice el versículo 29 que su propio cuerpo lo sustenta y lo cuida. Esta es la idea de los maridos para con sus esposas. Además, queridos hermanos, el marido debe liderar el hogar con una autoridad bíblica. Y no debe liderarlo porque la mujer sea menos en el diseño divino, sino porque es la posición divina otorgada por Dios para estar al frente del hogar y por la cual dará cuentas al Señor. En el diseño de Dios, el marido es el cabeza de familia y debe ejercer esa autoridad de una forma bíblica y con el temor del Señor, nunca desde una autoridad impositiva y egoísta. Además, la Biblia instruye a que son los esposos los encargados de proveer para sus familias. Esto significa que el esposo es el responsable delante del Señor de trabajar duramente para ganar el dinero suficiente para poder cubrir las necesidades de su esposa y de sus hijos. Así que estos son algunos principios para las esposas, para los esposos. Ahora, una nota para hablar acerca de nuestra tarea como padres. Sigue Efesios ahí un poco más abajo en el versículo 4. Y el Señor también nos da instrucciones para cómo ejercer nuestra tarea como padres que honran al Señor. Una familia que agrada al Señor. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor. Esto es enfático. A medida que la sociedad, a medida que el siglo XXI, a medida que el año 2023, 2024 nos anima a educar a nuestros hijos con la más noble educación, con la más pluralidad de idiomas, con un estándar social alto, el mensaje que tiene la palabra de Dios para nosotros, padres, en el año 2024 es que criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto implica educar a nuestros hijos que tanto amamos en el temor del Señor, enfocándolos en cada aspecto de su vida, no a que busquen lo mejor para ellos mismos, no a que alcancen la posición más alta para que puedan tener mucho dinero, sino que en su vida busquen agradar a Dios. Esto es el énfasis de lo que Dios tiene para los padres creyentes. No exasperarlos, sino criarlos en la disciplina y en el temor del Señor. Apuntar a nuestros hijos a Cristo en cada aspecto de su vida, para que busquen agradarle en todo. Por último, hay también una instrucción para los hijos. Un poco antes, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es tarea del hijo que crece en un hogar cristiano, que se educa bajo los principios de agradar a Dios, del sometimiento a sus padres, del sometimiento a Cristo, que sean hijos que obedezcan en el Señor a sus padres y que les honren con su propio estilo de vida. Queridos hermanos, este es el modelo de un hogar que agrada al Señor. Esto debe ser una prioridad para este nuevo año. Un hogar con estas características bíblicas, claro que va a tener un impacto en medio de este mundo hostil, en un mundo que rechaza la verdad y los principios que emanan de la palabra de Dios. Ahora, si nuestra tendencia como familias es mimetizarnos y parecernos lo máximo posible a las familias que están en nuestro entorno, ¿cómo pretendemos tener un impacto en este mundo? Confiemos y busquemos el modelo de Dios para la familia, los roles de cada uno y cómo aún una familia, como familia, podemos exaltar a Dios y darle toda la gloria. En un mundo de estrés, de incertidumbre, familiarmente somos llamados a reordenar de forma piadosa nuestras prioridades, seguir las instrucciones bíblicas sobre nuestras obligaciones y aquello que agrada a Dios. Por último, veamos el tercero de los aspectos, que debe ser también una prioridad en nuestra vida y que es esencial. El tercero es nuestro servicio en la iglesia local. Nuestro servicio en la iglesia local. Hemos visto acerca de nuestra vida personal, la esfera personal, nuestra relación con el Señor. Hemos visto la vida en el hogar, nuestra esfera íntima, buscando que agrade al Señor. Y veamos ahora la esfera eclesial. Corre una tendencia, gracias al Zoom y gracias a otros medios, que afirma que yo puedo vivir mi cristiandad sin pertenecer a una iglesia local. O aún que puedo ejercer mis dones espirituales y hacerlo fuera del contexto de una iglesia local. Esto sin duda es una tendencia errática que en ningún caso emana de la palabra de Dios. Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual y ese don es para usarse en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Fíjate, ve por un momento a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Y son pasajes que seguro todos conocemos. 1 de Pedro, capítulo 4. A partir del versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, guárdelo en su casa. Dice: ministrelo a los otros, como buenos administradores de las multiformes
gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, conforme al poder de Dios. Conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en otro pasaje también de Efesios, ahí en el capítulo 4, desde el versículo 11, también está apuntándonos a esta rueda, a este enrolamiento de servicio dentro y en el contexto de la iglesia local. Fíjate, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para, fíjate, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se apoyan, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo puede alguien que dice ser creyente decir que no necesita la iglesia? Claro que necesitas la iglesia, y no solo necesitas la iglesia, sino que debes estar en la iglesia. Debes usar tus dones en el servicio de la iglesia para la gloria de Dios, para la edificación mutua entre hermanos. Hay dones, cada cristiano tiene algún don, y ese don debe ser puesto al servicio del Señor en el contexto de la iglesia local. El servir en la iglesia local no es que cuanto más mayor soy, más derecho tengo a despegarme del servicio, sino que cuanto más mayor soy, más dependencia tengo del Señor, más deseo tengo por servirle, más deseo tengo por ministrar a otros y por estar enrolado dentro de la iglesia de Dios. Ahora viene un paso importante para determinar cuál es la mejor forma de servir en la iglesia, es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Por supuesto, no podemos saber cuál es nuestro don antes de empezar a involucrarnos en la iglesia. Vamos a descubrir nuestros dones a medida que servimos al Señor. Y hay ahí listas de dones espirituales en Romanos capítulo 12, también en Primera de Corintios capítulo 12. Ahora, no hay una diferencia en cómo los cristianos deben usar sus dones espirituales. No es un negocio dominical, no es solo una cosa que voy a hacer el domingo si me dejan, sino que servir a Dios es un trabajo de 24 horas. Todos los cristianos de todo el mundo deberían estar sirviendo a Dios en sus iglesias locales, buscando ansiosamente oportunidades para servir dentro de la iglesia, pero también fuera de las paredes, dentro del contexto de la iglesia local. Romanos capítulo 12. A menudo descubrir cuáles son nuestros dones se hace más evidente cuando hacemos varias tareas. Entonces vamos a ver en lo que soy bueno y en lo que me apasiona más y en lo que soy malo o me apasiona menos. Siempre va a haber más necesidades dentro de la iglesia que personas dispuestas a hacerlo. Esto aún fue cierto en los días del Señor Jesús, Mateo capítulo 9. Rogad al Señor de la mies. Nunca va a ser un problema encontrar una necesidad dentro de la iglesia local. Hay muchísimo trabajo por hacer, desde evangelizar al pueblo de Bailén o al pueblo donde nos encontremos, a lo cual estamos llamados todos los cristianos, hasta limpiar el último rincón de la iglesia, del local. Así que en esto, hermanos, es bueno y os animo a preguntarle a los pastores de la iglesia,
acerca de qué necesidades tiene la iglesia, habla con el pastor, con los ancianos y plantéale qué trabajos se pueden hacer para servir al Señor. Y hay muchos trabajos, desde maestro de la escuela dominical, estudio bíblico, una vez que ha sido avalado por los pastores, tareas de administración, labores de secretaría, limpieza, orden para que todo esté en buen estado, personas que pueden transportar a otros que no tienen la capacidad de conducir, estar en la alabanza, en el sonido, en el vídeo, en las redes sociales, administrar las páginas web, ser tesorero, contador. Hay infinidad de posibilidades de servir dentro de la iglesia local y cada miembro de cada iglesia debe estar sirviendo de alguna manera. Ahora, no se trata de servir sin más, de servir porque, bueno, el Señor me dice que hay que servir, sino que hay que recordar algo más, y es que este servicio debe de ser en amor. Servíos por amor los unos a los otros, dice Gálatas 5, versículo 13. Servir a las iglesias puede hacerse de muchas formas. Incluso podemos servir tanto que se nos olvide a quién estamos sirviendo. Los cristianos podemos estar muy ocupados haciendo tareas de servicio, todas las que he mencionado anteriormente, pero hacer todas estas tareas y hacerlas sin amor es vanidad, está vacío. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, fíjate, y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos servir a los demás. Además, no solo lo hacemos en amor, sino que mientras servimos a Dios y a los demás, lo debemos hacer con un espíritu de humildad. Recuerda esas palabras que Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, ahí en el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estos no son versículos que están ahí escritos para que los tengamos y digamos wow, sino que son versículos para llevarlos a la práctica en nuestro día a día, en nuestro servicio, en nuestra vida como cristianos. Servir al Señor es invertir nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, nuestra energía, todo lo que tenemos para el bien de la iglesia, para el avance de Cristo y su reino. El servicio a Cristo no es para ponernos a nosotros en una posición exaltada o elevada, sino que es para exaltar a aquel que merece toda la gloria. El propio Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo de esto. Recuerda lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir al Señor no es algo que yo hago cuando me apetece. Servir al Señor no es algo que yo hago cuando a mí me conviene o me queda tiempo, sino que lo que nos llama el Señor Jesús es a tomar nuestra cruz cada día y seguirle, sin concesiones, de forma honrada, con humildad y amor para con los demás, no buscando ser exaltados a nosotros mismos, sino exaltar a Dios sobre todo. Nuestro servicio a otros, entonces,
No es el resultado de que como no hay nadie, pues lo hago yo, o como nadie quiere hacerlo, pues lo hago yo, o como esto se me da bien, simplemente lo hago, sino que nuestro servicio a otros debe ser el resultado del derroche de amor de nuestros corazones, por el amor que Dios ya nos ha demostrado a nosotros en Cristo. Servir al Señor en el contexto de la iglesia local no es cualquier cosa. Y es difícil, puede ser duro, pero el poder de Dios nos va a capacitar y a fortalecer en el servicio. Y nuestra recompensa no es otra que Cristo. En Cristo está toda nuestra recompensa. No esperes una palmada a tiempo, no esperes una gloria humana, no esperes 100 conversiones diarias, sino que nuestra recompensa está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y lo más lógico, entonces, es ponerlo a su servicio. Nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestros recursos son dados por Dios, no para que vivamos sin más nuestra vida, sino para que sean ofrecidos para el beneficio de su iglesia, para la gloria de Dios. Así debemos de servir, para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, a medida que finaliza este año 2023 y empieza este año 2024, podemos evaluar nuestra vida, examinar nuestra posición delante del Señor y ver cómo estamos. Una vida regida por el reloj, una vida regida por los tiempos del mundo, puede ser una vida que nos meta en la rueda de este mundo, pero no es una vida que agrade al Señor. Así que es tiempo, queridos hermanos, de que establezcamos prioridades bíblicas, prioridades que agraden a Dios y que fomenten la extensión de su reino. Esto aplica en muchos aspectos de nuestra vida, pero todo comienza, recuerda, si verdaderamente estamos en Cristo. Y entonces, si estamos en Cristo, es necesario que tengamos una integridad espiritual y una disciplina personal, que nuestra vida sea acorde con aquello que profesamos y que diariamente nos esforcemos por esto, que busquemos hogares que honren al Señor, que lejos de buscar el estándar terrenal, busquen el estándar bíblico, y estando involucrados en la vida de la iglesia, sirviendo en amor unos a otros, y todo ello para la gloria de Dios. Sin duda, queridos hermanos, y esto está en la palabra de Dios, esto tendrá un impacto en nuestra propia vida, pero también tendrá un impacto en la vida de los que nos rodean. Esto nos va a ayudar en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con las personas del mundo, en cómo tomamos las decisiones, siempre buscando agradar a Dios, honrarle y obedecerle. Pues que el Señor nos ayude en esta tarea, que no es fácil, pero a la cual somos llamados a obedecer y a honrarle a Él en todo. Vamos a orar.